Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver la segunda parte del dominio propio, en lo que tiene que ver en cómo desarrollamos el dominio propio a través de 7 pasos. El primer paso es admitir nuestra responsabilidad de nuestros actos y de nuestros hechos. Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago lo que nos está diciendo es que nosotros no debemos echarle la culpa al diablo, o echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa a otros hermanos de lo que estamos nosotros haciendo. Porque es de nuestro propio pecado, de nuestra propia concupiscencia, que no tenemos el dominio para decirle no al pecado. La persona que tiene debilidad por el licor, o que tiene debilidad por las mujeres o hombres, o la persona que tiene debilidad por la droga, no puede decir, ay, es que el diablo cochino me tendió la trampa y me trajo aquí donde estaban haciendo esas cosas y yo soy débil y caí. No, nosotros tenemos que admitir nuestra responsabilidad en cuanto al dominio de nuestras acciones. Santiago nos está diciendo que cada uno de nosotros es tentado precisamente en ese punto de nuestra debilidad. Y es que el dominio propio lo que nos demanda de nosotros es que a este cuerpo nosotros le digamos un no a los excesos o a las atribuciones que nos lleven a pecar. Gálatas 5:16 nos dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como que lógico podríamos decir, si nosotros queremos estar en el camino de nuestro Señor, pues tenemos que ejercitar la parte espiritual de nuestras vidas. Y no podemos andar libremente por el mundo y andar después sosegadamente por la parte espiritual. No podemos ser tibios. Tenemos que ser rectos en nuestro andar a través de las acciones de nuestra vida espiritual. Lo que Pablo le decía a Gálatas es que las obras de la carne y el fruto del espíritu no son compatibles. Si el Espíritu de Dios nos está dando un fruto como lo que es la templanza, entonces no podemos andar metidos en el mundo tentándonos, como decía ahora Santiago, a la buena de nosotros mismos, de saber que vamos a estar frente a nuestra debilidad y no vamos a poder contra ella. Por eso es nuestra responsabilidad como primer paso hacia el desarrollo del dominio propio, en el cual nosotros realmente le decimos un no rotundo a los deseos de nuestra carne. El segundo paso es dejar atrás el pasado. Filipenses 13:14 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto de vivir del pasado es una acción que constantemente a nosotros nos va a estar haciendo caer. En la mayoría de los casos casi que es un asunto de dolor, puede ser un dolor, un recuerdo, que yo no puedo seguir adelante porque cada vez que me acuerdo de eso, vuelvo a caer en tristeza, vuelvo a caer en lamento, cuando es la pérdida de algún ser querido, por una muerte, por una separación, por cualquier otra cosa. También yo no puedo estar viviendo del pasado, de fracasos, de trabajos, o de fracasos de relaciones, o de fracasos de intentos de algún negocio. Yo tengo en este momento que he decidido tomar el arado y comenzar a surcar, como Dios me dice, que ponga las manos en el arado y vaya hacia adelante, olvidarme del pasado, dejar ahí ya lo que pasó, los errores que cometí, todas las circunstancias que pudieron haber sucedido, ahí tienen que quedar. Ya estamos en un nuevo nacer, en un cambio de vida, en el cual nosotros ya tenemos que posicionarnos en la verdad espiritual que el Señor me está dando y con la cual me está guiando. Y me está diciendo, deja atrás el pasado, no mire atrás. Isaías lo dice, ¿verdad? No traigas al presente las cosas pasadas.
Entonces tenemos que ser obedientes, y así como Pablo se lo escribió al pueblo de Filipenses, ahora nosotros entender lo que Cristo nos está diciendo. Corramos hacia adelante, hacia la meta, con nuevos puntos y nuevos objetivos espirituales, olvidando lo que en nuestra carne nos hizo caer en algún momento. El tercer punto, con respecto al desarrollar el dominio propio, sería reaccionar ante tus sentimientos. ¿Y cómo es esto? Tito nos dice en su libro, capítulo 2, versículos 11-12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora bien, ¿qué es esto que Tito nos dice a nosotros de reaccionar ante nuestros sentimientos? Nosotros tenemos que cambiar nuestros sentimientos de la carne por los sentimientos espirituales. El Señor a nosotros nos pide que ejecutemos justicia y misericordia, lógicamente siempre humillándonos ante Él, pero la ejecución de la justicia y la misericordia en función de sentimientos para con nuestros hermanos nos van a llevar a un ejercicio de estar realizando caridad, de estar realizando obras de bien, de estar realizando todo ese tipo de acción de empatía con nuestros hermanos necesitados. En el tanto y cuanto yo me ocupe por las necesidades de mis hermanos, mi Dios se va a ocupar por las necesidades mías. Entonces yo cambio el pensamiento egoísta de lo que es preocuparme por lo que me duele, por lo que me lastima, por lo que me alegra, por lo que me entristece, por un sentimiento de satisfacción por haber orado a favor del bien de nuestros prójimos. Ese cambio de pensamiento me va entonces a llevar a mí a tener dominio sobre mis sentimientos, porque ya mis sentimientos pasan a un segundo plano y ya no me van a interesar tanto como aquellos que el Señor pone en mi corazón para hacer el bien para con nuestro prójimo. Cuarto punto es: debes creer que puedes cambiar. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este punto de la tentación, lo habíamos visto al inicio, o lo vimos en la cápsula anterior, que es sucumbir ante las necesidades biológicas y fisiológicas de nuestro cuerpo. Si yo puedo someter, y el Señor dice que no nos va a dar ninguna tentación que no podamos soportar. Eso quiere decir que perfectamente yo, con el poder de mi Dios, yo puedo ahora sí controlar el cuerpo. Si tengo hambrita, voy a comer a satisfacer mi cuerpo, pero no porque veo que la mesa está llena de manjares, voy a comer y comer sin ningún tipo de medida hasta enfermarme. Pues bien, yo puedo cambiar mis hábitos alimenticios, yo puedo cambiar mis hábitos en lo que pongo mis ojos en internet, yo puedo cambiar mis hábitos en cuanto a dejar de cambiar horas de redes sociales por horas de lectura y estudio de la Biblia. Sí, nosotros podemos cambiar a través de lo que el Señor nos está manifestando con su amor y su piedad. El otro punto sería pedir consejería. Lógico. ¿A quién vamos a pedir consejería? Bueno, podemos asistir donde el pastor, donde hermanos que están firmes en la fe, o sacerdotes. Cualquier persona espiritual nos puede dar consejería, pero la mejor que nos lo da es nuestro amado Señor. Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y 1 de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpiará de todo pecado. Jesucristo es la luz y como luz nos alumbra el camino que debemos de seguir. Es a Él a quien debemos acudir para que a través de su propia palabra nos dé la consejería que nosotros requerimos. Esto solo se hace ejercitándonos nosotros en el estudio de la Biblia. Otro punto es evitar la tentación. Según de Timoteo 2:22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor. Y 1 Timoteo 6:11 nos dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En ambas cartas Timoteo nos está indicando que nosotros debemos huir de la tentación aplicando los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que buscar, dice, el amor, la paz, tenemos que buscar la justicia, la piedad, la fe, que son frutos que el Espíritu nos los da como un regalo para fortalecernos a nosotros en nuestro caminar espiritual. Evitando la tentación, no sucumbimos nosotros al pecado. Evitando la tentación, ¿cómo? Evitando que esos pensamientos lleguen a nuestro cerebro y les demos una forma de imagen y caigamos nosotros. Mientras usted esté escuchando de larguito ciertos comentarios ahí que no son aptos y usted se aleja, eso no va a llegar a afectarlo a usted. Pero si usted es débil en alguna rama de su vida y se acerca a personas que están hablando, alimentando ese fuego que lo lleva a usted a la tentación, vamos a terminar sucumbiendo y cayendo en el pecado. Y por último sería depender del poder de Cristo. Si nosotros dependemos del poder de Cristo, entonces nosotros podemos fácilmente salir de todo tipo de circunstancia del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas sus buenas obras. De esto son los frutos que estamos hablando del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 4:20 nos dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y este es el poder de Dios que necesitamos nosotros en nuestras vidas para que Él nos gobierne, porque la palabra dice que yo me glorifico en mi debilidad, porque es su fortaleza la que a mí me saca adelante. Recordando la palabra que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entendemos nosotros que ya Dios nos ha dado el dominio propio. Dios nos los ha dado a través de su Santo Espíritu y lo que tenemos que hacer nosotros es solo ejercitarlos. Para concluir, te regalo lo que dice 2 de Pedro 1:4, 5 y 6. Dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser practicantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y esta corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones es precisamente el que no tenemos nosotros dominio propio de nuestras pasiones, de nuestras vidas, de nuestras voluntades. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, que vimos que virtud es todo lo que es contrario al pecado, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Qué interesante
que el no tener dominio propio hace que nuestro amado Señor nos diga que somos unos inútiles y unas personas improductivas. Te regalo este grafiquito o esta imagen que nos muestra que es el crecimiento fructífero de la fe, de lo que acabamos de ver en 2 de Pedro. Vemos a una persona ante unos escalones que nos va a llevar a fructificar nuestra vida espiritual, empezando por la fe, lógicamente, porque la fe es la que nos va a ir a nosotros aumentando y llevando de gloria en gloria y victoria en victoria. Una vez que nosotros hemos fortalecido nuestra fe, vamos a seguir dando un siguiente paso a lo que es la virtud, porque ya nosotros, teniendo la fe en nuestro Señor y en que su palabra es cierta, nosotros vamos a comenzar a cultivar virtud en nuestras vidas, alejándonos del pecado. Inmediatamente esto nos va a dar conocimiento, que es el acceso al discernimiento del Espíritu en nuestras vidas. Oseas 4:6 nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lógico. Entonces, porque el pueblo no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Al adquirir la fe y la virtud de nuestras vidas, ya nosotros adquirimos el conocimiento que nos lleva a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Inmediatamente podemos dar el siguiente paso hacia el dominio propio, la templanza, aceptar ese fruto del Espíritu y tener dominado nuestro cuerpo, porque el conocimiento me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y yo voy a comenzar a optar solo por lo que es bueno para mi vida espiritual y mi vida física. La perseverancia como siguiente peldaño, lo que nos dice es que debemos mantenernos firmes en esta posición de nuestras vidas espirituales, manteniendo el dominio propio sobre las cosas que no debemos hacer para caer en pecado. Inmediatamente la piedad, que es la que va a fortalecer nuestras vidas espirituales, haciendo que nos olvidemos nosotros ya de nuestras necesidades por las de nuestros hermanos. Inmediatamente eso nos lleva a la fraternidad, que es el convivir, el buen convivir con con nuestro prójimo, haciendo cumplir en nuestras vidas el segundo mandamiento de la ley, culminándolo con el amor de Dios en nosotros y en todos los que nos rodean. Ese amor que el Señor nos ha dado a nosotros y que ahora nosotros debemos devolverlo a través de todo esto que hemos escalado, para que, teniendo dominio propio de nuestras vidas, podamos nosotros servirle adecuadamente a nuestro Señor y a nuestros hermanos. Espero que a través de este caminar por estas palabras, por todas estas citas bíblicas, entendamos nosotros lo que el Señor quiere de nosotros y que realmente aprendamos a dominar nuestro cuerpo y ponerlo como un fruto agradable para nuestro Señor. Se te ama en el amor de Cristo.